Hola, buenas. En este video les voy a hacer la presentación de lo que es un muestreo y su importancia. La idea es que tengan un conocimiento respecto que la información que uno recopila para hacer la estimación de la distribución o de los parámetros de las distribuciones para luego hacer las simulaciones en Monte Carlo es súper importante y además la técnica que utilizan para hacer la recopilación de información es súper relevante, es muy relevante en términos de las conclusiones que uno puede extraer. En la práctica uno no recopila información de toda la población porque es costoso e incluso a veces es imposible. Vayámonos al caso extremo en el cual cuando uno le toman una muestra de sangre para hacer un análisis de las condiciones de salud que uno tiene, le están tomando una pequeña cantidad para sacar conclusiones. En este caso, hacer un análisis sobre toda la población implicaría sacarnos toda la sangre que tenemos en el cuerpo, entonces con lo cual no hay factibilidad en ese caso. Por lo que en la práctica, y por otro lado, hay veces que no es que no es factible, sino que es costoso, es decir, la factibilidad viene por la infactibilidad viene por la imposibilidad de hacer frente a los costos económicos y a veces físicos de llevar a cabo un análisis sobre toda la población. Existen dos formas de extraer, de obtener información respecto de la población y es lo que se denominan los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos son aquellos que garantizan que todos los elementos de la población tienen posibilidad de ser seleccionados en la muestra y por lo tanto van a ser representados dentro de la muestra. Mientras que el muestreo no probabilístico no garantiza la posibilidad de que todos los elementos tengan una chance de ser seleccionados en la muestra. Si no tienen chance de ser seleccionados en la muestra, evidentemente ese grupo o esa porción de la población no es representada en la muestra y por lo tanto no pueden extraerse conclusiones desde esa muestra hacia ese grupo de la población. Igualmente, el muestreo probabilístico tiene sus problemas, principalmente dos grandes, el sesgo de selección y el sesgo de no respuesta. El sesgo de selección está asociado a la falta o total o parcial de parte de la población dentro de la muestra o la representación de un grupo de la población en función de una determinada característica. Por ejemplo, un estudio sobre el consumo de drogas en adolescentes que encuesta en estudiantes de la educación, en las escuelas de educación media. En este caso tenemos un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque todos aquellos adolescentes que no concurran a las escuelas porque tienen educación en sus casas o porque bien la han abandonado, no van a estar representados en esa encuesta. Por lo tanto hay un sesgo, hay una proporción de estudiantes con ciertas características, o mejor dicho, no estudiantes, en este caso de adolescentes con ciertas características que no está siendo representado dentro de la población. Por otro lado tenemos el sesgo de no respuesta. Este ocurre cuando la no respuesta está asociada a una característica particular de la población. El caso sería, un ejemplo, un banco quiere analizar la satisfacción de los clientes enviando un mensaje al celular, al smartphone, en el cual uno ingresa a un enlace que lo lleva a una página de internet para responder una pregunta. Muchas veces la gente mayor, los abuelos, no tienen o no conocen o no saben o no manejan la tecnología, en cuyo caso es posible que parte de la no respuesta de esos clientes, de los clientes, esté altamente representada por este grupo de personas, justamente que tienen una característica, que son mayores y que por lo tanto no están habituados a la tecnología. Existen 4 tipos principales de muestreos probabilísticos y después uno puede hacer combinación entre ellos. Simplemente vamos a dar una idea general de cada uno de ellos. El muestreo aleatorio simple, que es el que uno habitualmente conoce y es el más simple de comprender. El muestreo sistemático está muy relacionado con el anterior. De hecho, las características estadísticas son similares. El muestreo por estratificado y el por conglomerado. El primero de ellos, el muestreo aleatorio simple, es el muestreo más simple de todos y se realiza a través de la selección aleatoria
en la cual digamos, de un grupo de individuos respecto de toda la población que pertenecen a la población. La idea es muy simple, se enumeran todos los individuos desde 1 hasta la n mayúscula, es decir, tenemos todos los individuos numerados desde 1, 2, ¿sí?, hasta n mayúscula, que es el número de la población, y se hace una selección aleatoria de una cierta cantidad de n elementos, evidentemente n es mucho menor que n mayúscula, en forma aleatoria. Estos son los estimadores de los parámetros poblacionales, es decir, el estimador de la media, que es la media muestral, el estimador de la varianza, que es la varianza muestral, y el estimador de la media muestral de la media. O sea, este es el estimador de la varianza de la media muestral. Cuando uno trabaja con poblaciones finitas, o se dice poblaciones pequeñas, pero que no es factible encuestar a toda la población, sino una parte de ella, pero que igualmente el tamaño de la muestra es una proporción importante del tamaño de la población, entonces se hace un ajuste sobre las varianzas. Porque básicamente la intuición que hay detrás es que en la medida que el tamaño de la muestra sea una proporción importante del tamaño de la población, el error de estimación de los parámetros es más bajo. Por lo tanto, estadísticamente se debe hacer un ajuste sobre las varianzas para estimarla en forma correcta. El muestreo sistemático tiene características estadísticas muy similares al muestreo aleatorio simple. La idea básicamente es similar. Uno tiene la población, que es de tamaño n, y define un tamaño de muestra. A partir de eso define una constante k, que no es más que el cociente entre el tamaño de la muestra, perdón, el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Entonces se selecciona al azar un individuo dentro de los k primeros elementos y luego a partir de ahí se va seleccionando un individuo sistemáticamente cada n individuos. O sea, entonces, por ejemplo, si uno quisiera hacer una encuesta a los estudiantes de la carrera Ingeniería Civil Industrial, el tamaño de la muestra es 50 y supongamos que el tamaño de la población es 2500, entonces el cociente entre estos dos valores nos daría un K que es igual a 50. Entonces uno seleccionaría en forma aleatoria un estudiante entre los primeros 50 listados del 1 al 2500 y luego seleccionaría, digamos, sistemáticamente cada 50 individuos. Por ejemplo, si seleccionamos entre el 1 al 50 el número 15, el siguiente, ese sería nuestro primer estudiantes de la muestra, el segundo el 65, el tercero el 115, el cuarto el 165 y así cada 50 hasta completar la muestra de 50 estudiantes, que representaría el estudiante numerado 2465. El muestreo estratificado, aquí la población está dividida en lo que se llama en estratos. Estos estratos están divididos, tienen la característica de dentro del estrato, dentro de ese grupo que le llamamos estrato, los individuos se comportan en forma homogénea respecto de una característica. Y fuera, entre los estratos, se comportan de una característica bien diferenciada entre los estratos. Por ejemplo, uno puede hablar de situaciones como si uno quisiera hacer un análisis del nivel de salario, uno podría dividir a la población en nivel de estudio. Por ejemplo, gente que tiene hasta el nivel básico de estudio, gente que tiene entre el nivel básico y el nivel medio, completo o incompleto, y gente que tiene el universitario incompleto, gente que tiene el universitario completo e incompleto. Entonces uno va definiendo estratos. Entonces, de esa forma, dentro de cada uno de esos estratos, es muy probable que el comportamiento de los ingresos de las personas sea mucho más homogéneo. ¿Eso qué garantiza? Garantiza que con un menor tamaño de muestra es posible llegar a niveles de confianza en la estimación de los parámetros más altos que con muestreos aleatorios simples o muestreo aleatorio sistemático.
Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que uno necesita conocer la distribución en función de la característica que divide la población en estrato. Por ejemplo, en este caso, el nivel educativo. Uno tiene que tener toda la información del nivel educativo de todos los elementos de la población. A veces eso es factible y a veces no lo es. Dentro del estrato uno tiene que definir un tamaño de muestra y eso se suele hacer a través de lo que se llama fijación simple, fijación proporcional o fijación óptica. La fijación simple, uno selecciona una igual cantidad de elementos de cada uno de los estratos, una proporcional define la cantidad de elementos de cada uno de los estratos en función de cuánto representan cada uno de esos estratos en la proporción, en la población total, y la óptima es la que tiene en cuenta la cantidad de elementos en función de la dispersión que tengan o sea, es decir, la variabilidad interna de la variable de análisis dentro de los estratos, que es decir, que tienen que tener en cuenta la distribución, la desviación estándar de la variable de estudio. Este es más difícil porque uno necesita conocer a priori la varianza de los estratos y no siempre eso es factible. Bueno, estos son la forma de los estimadores en los estimadores de la media poblacional en el caso del muestreo estratificado, y esta es el estimador de la desviación estándar. Les dejo la fórmula, no es necesario que se la aprendan de memoria evidentemente, simplemente que analicen un poquito sus valores. Finalmente, el muestreo por conglomerado es la situación opuesta a la de estratos. En este caso, los conglomerados son como pequeñas poblaciones dentro de la población más grande. Son grupos de personas que son heterogéneos entre ellos y esa heterogeneidad es muy similar a la heterogeneidad que existe entre todos los individuos en la población. En este caso, a diferencia de los casos anteriores, la unidad de muestreo no son los individuos dentro de los conglomerados, sino son los conglomerados en sí mismos. Entonces, cuando uno realiza un muestreo por conglomerado, no selecciona a los individuos como unidad muestral, sino lo que selecciona son cada uno de los conglomerados. Entonces, la población se divide en una cierta cantidad de conglomerados, uno selecciona en forma aleatoria alguno de esos conglomerados y luego selecciona todos los elementos dentro de ese conglomerado. ¿Por qué? Porque básicamente la idea es que como los conglomerados en sí son una población más pequeñita de toda la población más grande, seleccionando en forma aleatoria alguno de ellos, vamos a tener una representatividad de todos los elementos de la población. Bueno, matemáticamente o estadísticamente aquí tenemos los valores de los estimados, o sea, los valores poblacionales y los valores muestrales de la media y la varianza en la estimación por conglomerados. Finalmente, este cuadro les muestra un resumen de las principales de las características, ventajas y desventajas de cada uno de los muestreos probabilísticos, que básicamente son los más importantes porque, de nuevo, recordando, son aquellos que garantizan una representatividad de todos los elementos de la población. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la población tienen posibilidad de ser seleccionados, por lo tanto, si uno hace bien el muestreo, las conclusiones que extrae de este tipo de muestreos son expandibles, extrapolables a toda la población. Si uno realiza un muestreo no probabilístico, eso no está garantizado. Espero que les haya servido. Hasta luego.